hídrica, entendiendo el problema y actuando para el solucionamiento. ¿Sí? Así es que vamos a darles la bienvenida. Les damos un aplauso. ¿Puedo usarlo? Sí. Ahí está. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí. Eso, muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Ay, ¿dónde me pongo? Me voy a poner por acá, para no tapar ahí ni la pantalla, ni el audio, ni el sonido, ni la visión. Buenas tardes a todos, gracias por asistir. Vamos a hablar rápidamente sobre cómo es el agua, cómo es la situación del agua en la Ciudad de México, porque bueno, aunque sí ahorita estamos muy de fiesta y todo, pues yo creo que es un tema que tenemos que tener en el radar todos, ¿no? En todo momento. Entonces, esta es una charla, en lo que yo estoy hablando, también vamos a tener unas demostraciones aquí con Silvana y Amaury. Ellos nos van a estar ayudando a mostrar algunos de los procesos a escala chiquita, algunos de los procesos que se usan para purificar el agua. Entonces, pues aquí les presento, pues es un agitador magnético. Ahí estamos poniendo, es agua residual, agua de la alcantarilla. Bueno, de una alcantarillota que es el emisor central. Y esa agua, ahorita para iniciar, le van a poner unos agentes coagulantes, floculantes, para poderle quitar pues toda la basurilla, ¿no?, que está ahí flotando. Entonces, mientras nosotros vamos a estar acá. Ahora, no fui yo, ¿verdad? Vamos a estar hablando nosotros acá, ¿va? Entonces, bueno, empezamos. Si le puedes pasar, amor, ¿el que sigue? Bueno, empezamos haciendo una retrospectiva. Hacemos una retrospectiva sobre cómo fue el año pasado y un poco el año antepasado en términos de sequía. No sé si se acuerdan que hizo demasiado calor, sobre todo en los meses de mayo, junio, julio, incluso agosto. Eso no debería de ser, eso no debería de ocurrir. No es el orden natural de las cosas. Lo normal es que en la Ciudad de México tengamos una época seca muy puntual, que empieza ya en estas fechas, así como hasta ahorita. O sea, esto es como lo normal, lo bien. Luego viene la época de frío, luego viene una época de primavera con mucho calor, y luego empiezan las lluvias en mayo. Bueno, pues esto no solamente no ocurrió en Ciudad de México, sino que no ocurrió en la mayoría del país. Entonces, 2023 fue un año que se conoce como un año de sequía extraordinaria. Son fenómenos que no ocurren de manera natural y que sobrevienen después de procesos de sequía severa y extrema. Entonces pasa la sequía extraordinaria. ¿Y qué fue lo que pasó? Después de eso, este año nos llega una época de lluvia bien fuerte, ¿no? Bien potente. No sé si recuerdan, que creo que lo abrió el huracán Alberto en el norte del país. No sé si se acuerdan que incluso los regios celebraban que por fin llegó el huracán porque pues les cayó algo de lluvia. Insisto, eso no debería ser así. O sea, nosotros no deberíamos estar esperando así con tanta ansia que llegue la época de lluvia, porque eso implica que hay una mala gestión del agua, ¿sí? Lo mismo que si nosotros en nuestro día a día estamos esperando con urgencia la quincena, pues eso puede hablar un poco de una mala gestión del dinero. Entonces acá, mala gestión del agua. Bueno, ¿qué pasa este año? Pues que tenemos huracanes muy fuertes, inundaciones, más inundaciones, tenemos eventos catastróficos donde desafortunadamente pues mucha gente pierde todo, incluyendo la vida. Entonces nada de eso debería de ocurrir, ¿no? Entonces ya nos vamos a empezar a enfrentar a estos fenómenos extremos, sequía extrema y luego lluvias extremas, ¿no? Y pues mucha gente dice bueno, pues ya llovió, ya volvemos a tener agua, ¿no? ¿Se acuerdan que en 2023 se hablaba de que van a secarse las reservas de agua, se van a secar las presas, se van a secar los acuíferos? No ocurre tan así, no es que puntualmente así ya se secó todo y ya se cierra, sino que poco a poco, ¿no? Poco a poco, generalmente es la población más vulnerable la primera que va a ser afectada, y luego ya de ahí hacia poblaciones menos vulnerables, ¿no? Con menos índice de pobreza y ese tipo de cosas. Entonces llueve y decimos bueno, pues ya le hicimos, ya estamos del otro lado, ya ganamos, ¿no? Pero realmente si hacemos un comparativo en el nivel de las presas, por ejemplo, de Cuchillo en Nuevo León, entre 2023 y 2024, pues no es que se haya llenado al 100%, tampoco, no es que haya
no es que haya llegado a niveles así como que extremos, ¿no? Si se fijan, estaba muy mal por la calle de la Amargura, pero no, o sea, subió algo, ¿no? Luego hay otras presas, por ejemplo en el estado de Chihuahua, como la presa de las Vírgenes, que realmente no se vio favorecida con estos eventos de lluvia, porque nuevamente los eventos de lluvia, aunque fueron extremos, no fueron extendidos en todo el país. Entonces, si se fijan, estamos viendo que el agua se reparte de manera desigual. Entonces hemos tenido una sequía generalizada y una época de lluvias muy fuerte, pero no generalizada. Entonces, eso deja muy en claro la repartición inequitativa del agua. Por ejemplo, aquí cercano en la Ciudad de México tenemos la presa Madín en el Estado de México, que es una de las principales presas que surten de agua aquí a la Ciudad de México. Entonces, esa agua que ven ahí, esa agua no la tomamos. Entonces, en mayo de 2024, cuando empezaban las lluvias, había cierto nivel. Y si se fijan, o sea, no es que haya subido mucho hacia septiembre de 2024. Entonces realmente no es que las presas se hayan llenado. Fíjense, nomás seis de todas las presas llegaron al 100%. La mayoría se quedaron pues abajo del 50%. Entonces, bueno, pues no es tan buena noticia. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a un proceso de escasez de agua, ¿sí? Y pues muchos pensamos en la escasez de agua como, bueno, pues no vamos a tener el líquido, pero pues va a llegar la pipa o se van a abrir nuevas fuentes de agua, pero no es tan sencillo como eso. Y trae consecuencias muy serias no tener agua. Uno piensa que el agua es nada más para tomar, pero ya cuando lo pensamos detenidamente, el agua también es para preparar alimentos, el agua también es para lavarnos, el agua también es para que se lleven nuestros residuos lejos, ¿no? Nadie queremos vivir con nuestros excrementos cerca. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos agua? Pues para empezar, hay una crisis de salubridad, porque no tenemos agua para lavarnos ni para que se lleven nuestros residuos. Y eso cuesta a los sistemas de salud. Esto se conoce como enfermedades hídricas o enfermedades relacionadas con el agua, porque no tenemos agua, como decimos, para lavarnos, para llevarse nuestros residuos, y para cocinar no tenemos agua limpia, tenemos agua que tiene microorganismos patógenos, ¿no? Y como les digo, todo eso cuesta. Muy comúnmente estamos escuchando que estos problemas de diabetes, que son muy serios, tienen un costo en el sistema de salud. Bueno, las enfermedades hídricas también tienen un costo en los sistemas de salud, que es muy grande. Siguiente. También la escasez de agua, que esto es con lo que estamos más relacionados, trae efectos en los ecosistemas. Por ejemplo, en los ecosistemas, vamos a decir, los naturales, los bosques comienzan a desertificarse. Entonces, una vez que empieza el proceso de desertificación, es difícil retornar a como estaba inicialmente, porque pues la pérdida de cubierta de suelos es algo no irreversible, pero sí es algo muy difícil de revertir, ¿no? Luego también tenemos calentamiento, tenemos la modificación de microclimas. Pasamos de microclimas templados. No sé si algunos de ustedes han sentido que a veces aquí adentro, según la noche, está más frío que ya uno cuando sale a Copilco, cuando sale a Limán. Esos son microclimas. Entonces también se pierden esos microclimas y todo se homogeniza en desierto, ¿no? Luego también en ambientes rurales, pues hay menos agua para los cultivos. Al haber menos cultivos hay menos plantas, digamos, menos vegetales, y al haber menos vegetales también hay menos carne, entonces hay menos alimentación, ¿sí? Luego también, por ejemplo, en ríos, en lagos, en ríos sobre todo, empresas donde se usa el agua para producir energía, pues va a haber déficit de energía. Y entonces ahí se cumple se bloquea una triada fundamental, que es el nexus agua, energía, alimento, ¿sí? Luego también en ambientes urbanos, como en la Ciudad de México, tenemos un problema bien fuerte, que es que al momento que nosotros extraemos o sobreexplotamos el acuífero, cuando extraemos agua de más del acuífero, nuestra ciudad se hunde. Entonces eso también cuesta, y cuesta mucho. Siguiente. Entonces, aquí hice como un resumen, ¿no?, de los problemas porque tenemos poco tiempo para hablar, que confluyen en la escasez de agua. Decíamos, impactos económicos porque pues las personas enfermamos más, eso tiene un costo en los sistemas de salud, las sociedades menos productivas. Decíamos daños en el ecosistema como la desertificación, el abatimiento de las fuentes de agua, no solamente para los seres humanos, sino para otros organismos vivos. Imagínense los peces.
baja calidad de vida porque hay más enfermedad, hay menos espacios de esparcimiento, hay menos productividad y eso desemboca en conflictos. ¿Se acuerdan que decíamos que la sequía fue generalizada, pero el regreso del agua fue en zonas? Entonces imagínense una zona que tiene mucha agua, ¿cómo va a ser vista por zonas que tienen poca agua, ¿no? Y ahí surge la pregunta, ¿quién tiene más derecho al agua, no? Si la gente que no ha tenido el agua por mucho tiempo o la gente que vive, tiene la suerte de vivir en donde hay agua, ¿no? En realidad todos tienen derecho porque el agua es un derecho humano. Pero bueno, hay conflictos. Siguiente. En el caso de nuestro país, de México, ¿cómo gestionamos el agua? Bueno, gastamos bastante agua, se gestionan alrededor de 5,000 metros cúbicos. Un metro cúbico son 1,000 litros, entonces serían como 5 millones de litros per cápita por año. Bastante población vive sin acceso a agua potable de calidad. Y de ahí que tengamos que comprar esto, ¿no? Tengamos que comprar el agua embotellada porque no confiamos en el agua que sale de la llave. Bueno, yo sí. 60% puede sufrir. Bueno, pero porque yo vivo en un lugar donde se sale bien el agua, ¿eh? No satanizo a nadie. Entonces, hasta 60% de la población sufre de infecciones hídricas. Es decir, esas enfermedades que tenemos por no tener agua para, decíamos, lavarnos, preparar nuestros alimentos, tomar. Entonces, ¿qué se hace con el agua? Fíjense, 80% en promedio del agua que se usa es en agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Que se usa para regar cultivos. Por ejemplo, cultivos como pues que comemos directamente nosotros, como cilantro, calabacita, espinaca, pero también cultivo que van a comer el ganado para estar grande y fuerte y luego ser la carne que nos vamos a comer nosotros para también ponernos grandes y fuertes, ¿no? Entonces, 80% se va en agricultura. Imagínense, por ejemplo, en campos de San Luis Potosí, en donde hay poca agua, que perforan pozos, sacan el agua y la usan para regar. Y pues la mayoría, como hace mucho calor, se evapora. Entonces ahí están sacando agua del sistema. No es lo mejor. 12% aproximadamente doméstico y el resto se va a industria y a otros usos. Del agua que usamos en los domicilios, la mayoría, fíjense que se va 26.7% en el inodoro, hasta 13-14% en fugas y 21-22% se va en lavar nuestra ropa. O sea, nada de eso no lo tomamos. Nada de eso lo usamos ni para tomar ni para preparar alimentos. Podría un poco cambiar eso, ¿no? Ese esquema. Luego, en la Ciudad de México, que este es muy interesante porque es un sistema, pues sui generis, es un sistema muy único. ¿Cómo se gestiona el agua en la Ciudad de México? Bueno, pues para empezar, la principal fuente de agua en la Ciudad de México es el acuífero. Es lo que está abajo del suelo. Porque acuérdense que aquí era antes, bueno, aquí no, más hacia el centro, era un lago. Entonces, ese lago, pues los vestigios que dejó fue un acuífero muy nutrido. Entonces, ¿qué pasa? Se construye una ciudad encima, se perforan pozos y se saca el agua. Todo bien. Hasta que, imagínense, llueve y cómo se va a infiltrar el agua si hay una ciudad encima. Entonces, el agua que sale de ese sistema de acuíferos ya no puede volver a entrar. Hay algunas zonas aquí como los Dinamos, como el Ajusco, en donde el agua se infiltra y vuelve hacia el acuífero. Pero, pues bueno, podría haber más zonas, ¿no? Entonces, lo sacamos del acuífero de 70-75%. De 20-25% lo traemos de otras cuencas, lo que se llama el sistema Cutzamala. Sí, imagínense que tomamos agua del estado de Michoacán, del estado de México y lo traemos para acá. Entonces la pregunta es ¿por qué nosotros tenemos más derecho a usar esa agua que la gente que vive ahí? Yo nomás pregunto, ¿eh? Entonces llueve el agua, decíamos, la mayoría se va a evaporar, otra parte se va a escurrir por el pavimento y se va a ir hacia el drenaje. Entonces una vez que se va por el drenaje, ¿qué creen que hacemos con el agua negra? La exportamos. Entonces, imagínense, ¿no? Importamos agua limpia y exportamos agua sucia, ¿no? Negociazo. Entonces, y en realidad no estamos cerrando lo que se conoce como el ciclo del agua. Porque aunque seamos una ciudad, tenemos un ciclo del agua, un ciclo urbano del agua. ¿Va? Siguiente. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Del sistema Cutzamala surte hasta el 30% del agua que tomamos en la Ciudad de México, que es muchísimo. Y es un sistema de ingeniería, o sea, brutal, porque bombea agua, imagínense, desde Michoacán
y la sube desde Michoacán, la Ciudad de México. Acuérdense que estamos aquí elevados, estamos a 3,000 y tantos metros sobre el nivel del mar en esta zona. Entonces imagínense elevar ese volumen de agua hasta acá, imagínense la cantidad de energía que se requiere para traer esa cantidad de agua acá. Por eso, cuando hablen de que es que se va a cerrar el sistema Cutzamala, tiemblen, a menos que vivan en el sur, ahí ya no tiemblan. Ok, siguiente. Y luego decíamos, exportamos el agua residual. ¿Hacia dónde la exportamos? Y vean, ese es el principal emisor en el Valle del Mezquital. Ese es el emisor central, de ahí viene esta agüita que está acá. Entonces, esa agua se exporta hacia el Valle del Mezquital, en Tula, y ahí se usa, se almacena en la presa Endó, que es una gran fosa séptica, es la más grande fosa séptica de América Latina, y luego se usa para riego de cultivos. Agua negra se usa para riego de cultivos. En teoría no es para consumo humano, pero pues a saber, ¿no? Son alrededor de 90,000 hectáreas que se riegan así. Entonces, pues ahí con un cuartito, un píxel de hectárea que se use para regar cultivos que se van a ingerir, pues bueno, ahí ya es la proliferación de enfermedades. ¿Ok? Entonces, hay un porcentaje pequeño de agua residual, de agua del drenaje, que sí se limpia, pero es chiquito. ¿Cómo se limpia el agua residual? Bueno, eso se hace en plantas de tratamiento de agua residual, ¿no? ¿De qué se trata un sistema de tratamiento de agua residual? Bueno, una primera parte es quitar los sólidos, ¿sí? Quitar los sólidos, esos sólidos que le dan turbiedad al agua. Entonces, primero son cribas grandotas, ¿no? Luego son cribas más pequeñitas, luego son desarenadores, y luego llega al proceso de coagulación-floculación, que eso lo que hace es que hace que precipiten. Ay, miren, le muevo tantito y se resuspenden los sólidos. Hace que precipiten los sólidos más pequeñitos. Esos sólidos pequeñitos no se pueden, pues no sé si quieren que se las pase, pero es que se corre el riesgo de que se la tome, ¿no? No vaya así. Esos sólidos, no precipitan por gravedad, porque son demasiado pequeños y tienen una carga eléctrica, entonces no precipitan. Hay que precipitarlos. Se usan compuestos químicos como por ejemplo el sulfato de aluminio y los hacen precipitar. ¿Por qué es importante quitar esos sólidos? Si dice uno, bueno, pues son muy chiquitos, no, déjenlos, tan chiquitos. Bueno, esos sólidos tan pequeñitos suelen ser bacterias, suelen ser por ejemplo salmonela, o suelen ser parásitos, no suelen ser huevos de gusano. Entonces, pues nadie quiere comerse huevos de gusano, ¿no? O sea, tal vez al gusano completo, ¿no? Pero los huevos no. Luego sigue, ese es el primario. Luego, pasamos a la depuración primaria, y luego pasa a una depuración secundaria. La depuración secundaria es maravillosa porque imagínense, decíamos que el agua residual en sí misma trae muchas bacterias. No se quitan todas en el proceso de coagulación-floculación. En el proceso de depuración secundario, lo que se hace es que al resto de bacterias, hongos, levaduras que sí quedaron, se les consiente, se les pasa un reactor en donde se les da aire continuamente, se les mantiene a veces a una temperatura adecuada, y los mismos microorganismos empiezan a comer a la materia orgánica del agua residual. Y ya cuando no queda, es la parte bonita. La parte triste es que cuando ya no queda materia orgánica se comen entre ellos. Y la parte más triste todavía es que luego ya se mueren y empiezan a precipitar sus cadáveres como lodo. Entonces ese se conoce como lodo secundario. Ese lodo secundario tiene muchos usos. Un uso puede ser como abono, porque pues imagínense, son bacterias que ya comieron un chorro de materia orgánica, pues están ahí bien chonchas de materia orgánica. Otro uso que se les puede dar es que esa materia orgánica, esos cadáveres de bacterias, se pasen a un generador de metano, y ese metano puede funcionar como combustible. Entonces está muy padre porque se le puede sacar mucho uso a una planta de depuración, y ya de ahí pues sale agua más o menos limpia, ¿Qué pasa? En el Valle de Tula, decíamos que, en el Valle de Mezquital, o de Tula, ahí el agua residual se usa para riego agrícola. Entonces los agricultores lo que han hecho es que aprovechan el agua residual como agua y fertilizante al mismo tiempo. Entonces cuando llegan las políticas por ahí de 2009 a decir, vamos a tratar el agua de la Ciudad de México, los agricultores dijeron, Nel, ¿cómo me vas a quitar el fertilizante y luego para hacerle qué? Entonces ahí fue cuando empieza un problema social. Por eso suena muy irónico, pero el agua residual de la Ciudad de México no se puede tratar
como se trataría un agua residual, digamos, en otras partes del mundo. ¿Se fijan cómo somos bien únicos y diferentes? A ver, siguiente. Esa es la planta de Atotonilco. Está bien grande. Tiene 25 reactores para purificar el agua. Tiene esos amarillos que se ven ahí, esos son los digestores en donde se produce energía a partir de la materia orgánica de los lodos, y otra parte de los lodos se va para uso como abono. Entonces es una de las plantas, es la planta de tratamiento de agua residual más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo, pero está hecha de modo que no quite materia orgánica, que nada más quite partículas y que muy poca materia orgánica, y eso nada más para satisfacer requerimientos internacionales, quitar un poquito de materia orgánica, pero poquita. ¿Listo? Siguiente. Ahora, ¿cómo se potabiliza el agua? ¿Qué es potabilizar el agua? Hacerla apta para que nos la podamos tomar, ¿sí? Lo que se conoce como agua potable por ley, debe satisfacer 45 parámetros que vienen en la norma oficial mexicana de la Secretaría de Salud, la 127. Entonces son 45 parámetros que se tienen que satisfacer, si no el agua no es potable. Aunque se vea bien limpia, aunque no sepa nada, no es potable, si no satisface todos esos parámetros. Y se tienen que llevar a cabo procesos de potabilización. También se quitan los sólidos por coagulación, floculación, pero sobre todo se hace un proceso de desinfección. Siempre tiene que haber desinfección para que podamos tomar el agua, ¿sí? Porque si no, nos comemos un bicho ahí que no nos convenga. Siguiente. Bueno, entonces ya que hablamos de todas estas cosas tan tristes, ¿cómo evitar problemas catastróficos por la escasez de agua? Generalmente nos dicen de que no, pues es que cuiden el agua, o sea, como que todo se empieza a cargar hacia el usuario. No necesariamente es así. O sea, sí, el usuario, la sociedad está muy bien porque somos la base de la pirámide. Y sí, podemos hacer un uso más racional, podemos tener educación ambiental, generar un sentido de comunidad para no estarle quitando el agua al vecino, reportar las fugas, todo esto. Pero también el sector privado puede hacer mucho. Puede desarrollar sistemas sofisticados en donde haya menos fugas, en donde no haya pérdidas de agua, incluso donde no se produzca agua residual, se puede llevar a eso. Pero si se acuerdan en el esquema que veíamos, en realidad la industria usa poca agua en comparación, por ejemplo, a la agricultura, ¿no? Entonces ahí es donde entran las acciones de gobierno. Por ejemplo, pues favorecer sistemas de agricultura sustentable, repartir de mejor manera el agua, reparar fugas, es bien importante. Tan solo en la Ciudad de México, 40% del agua que llega al sistema Cutzamala se pierde en fugas. Imagínense, pues eso no es negocio, ¿no? Estar perdiendo el 40% de lo que llega. Entonces, eso se nombra como manejo sustentable de cuencas, ¿sí? Siguiente. Entonces, recientemente empecé a escuchar, ni me acuerdo dónde, o si vi en Twitter o dónde, que hablaban de que puede haber autosuficiencia hídrica en la Ciudad de México. Entonces yo sí pensé así de mija, o sea, ¿cómo crees que vamos a ser autoeficientes, autosustentables, si estamos importando el agua y estamos exportando agua negra? Entonces eso es todo menos autosustentable. ¿Qué medidas se pueden tomar? Por ejemplo, pues que obviamente que todos los ciudadanos tengan acceso a agua potable, que todos tengan acceso a drenaje en sus casas, reducir la sobreexplotación del acuífero, aprovechamiento de fuentes alternativas de agua como la lluvia, tratamiento y reuso del agua. Entonces, está bien bonita la Carta Santa Claus, ¿no? A ver, siguiente. Entonces, lo cierto es que sí, mucha población tiene toda la infraestructura para tener agua potable. Tiene toda la infraestructura para tener agua potable, pero eso no quiere decir que tengan agua potable en sus casas, ¿sí? Porque muchas veces las tuberías pues tienen muchas fugas, el agua no fluye adecuadamente, hay repartición de agua por tandeos. Entonces, bueno, aunque se diga que el 98% de la población tiene cobertura de agua potable, en realidad tienen el tubo donde debería salir el agua siempre. Y 94% tiene cobertura del drenaje. Tienen también el tubo por donde se deberían de ir nuestros desechos. Pues está muy bien, ¿no? Y según las estadísticas del agua, esto ha ido subiendo. No se alcanza a ver, pero ven que va subiendo la línea, ¿no? A ver, siguiente. Entonces, bueno, hablamos también de que hay una gran desigualdad en el consumo de agua dentro de la Ciudad de México, ¿sí?
Generalmente nos dicen, la Ciudad de México es la ciudad de América que más agua consume. Y sí, es cierto. Pero lo cierto es que no es lo mismo, por ejemplo, la delegación Azcapotzalco, la Benito Juárez o Milpa Alta. Hay una gran desigualdad en el consumo, como hay también una gran desigualdad de población, como también hay una gran desigualdad de recursos económicos. Entonces, esa desigualdad lo que hace es que no exista la misma presión en toda la red de suministro de agua, ¿sí? Y eso lleva a que tengamos agua cada vez menos limpia, menos potable en nuestros hogares, y decíamos que eso lleva a infecciones hídricas y luego eso lleva a más gastos y todo esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que se tienen que hacer es, que se están haciendo, la verdad, seccionalizar la red de suministro de agua potable. Seccionalizarlas para poder en esas pequeñas secciones suministrar la presión mínima requerida, ¿sí? Siguiente. Y con eso tener menor estrés hídrico. De hecho, se han hecho cálculos en donde sí, se mantiene una presión de 1 kilogramo por centímetro cuadrado en la red de suministro, se puede prescindir de algunos pozos que surten a la Ciudad de México. Entonces, menos uso de pozos, mucho mejor, ¿no? Hace poco estaba viendo anuncios en donde decían que el jefe de gobierno que se habilitaron nuevos pozos. Y yo, pues sí, pero o sea, está muy sobreexplotado el acuífero, entonces habilitar nuevos pozos no es la mejor solución. Una cosa que sí puede ser solución es la cosecha de agua de lluvia, pero es una solución chiquita. La Ciudad de México, como decimos, llueve mucho. Se puede capturar esa agua de lluvia para evitar, bueno, no evitar, para que menos agua se vaya al drenaje y de ahí se vaya a Tula, que bueno, se va a regar. Digo, está bien, qué bueno que riegue allá los campos de cultivo. Entonces, ¿cómo se captura el agua de lluvia? Lo cierto es que el gobierno tiene varios programas para suministrar sistemas de captación de agua de lluvia en los hogares. Entonces, una vez que se capta el agua de lluvia, lo que se intenta es remover los sólidos que trae el agua de lluvia, porque trae sólidos, porque pues vean el cielo, la calidad del aire no es la mejor, ¿no? Entonces cuando llueve, pues todo eso pasa del aire al agua, ¿sí? Entonces existen diferentes métodos para quitar esos contaminantes del agua potable. Entonces aquí, por ejemplo, estamos mostrando un método que es filtración con carbón activado. Sí, el carbón activado es un compuesto que lo que hace es que retiene todos los contaminantes orgánicos del agua, bueno, muchos contaminantes orgánicos del agua, y la deja pues más pura, ¿no? Aquí, por ejemplo, Amaury está poniendo una solución azulita. Ahí en breve va a pasar a través del carbón activado y se va a ver cómo sale el agua transparente. Entonces, estos filtros de carbón activado que nosotros hacemos son sencillos. Es nada más poner un poquito de algodón para que sostenga el carbón activado, luego poner el carbón activado y luego al final poner, bueno, y vamos a poner tanto más algodón, pero pues está bien. Así está bien. Entonces, bueno, vemos cómo se filtra el agua azul y ahí Silvana va a poner una coca sin azúcar para ver cómo sale, ¿va? Entonces, aquí en lo que terminamos de platicar, se va a empezar a filtrar ahí, ¿no? Guárdame tantita coca, por favor. Muy bien, muy bien. Entonces, siguiente, por favor. Los retos que hay, como decíamos, es la mala calidad del aire, que hace que haya una mala calidad del agua de lluvia. Pues hay una marcada estacionalidad. Decimos que mucha época seca y poca época de lluvia, y cuando llueve mucho. Entonces eso hace que las personas que dependan en un alto porcentaje de estos sistemas van a estar muy vulnerables, ¿no? Se pueden quedar sin agua en algún momento, ¿no? Y la calidad del agua pues no es potable. La mera verdad es que no es potable. La gente la usa para riego, para lavar el carro y la taza del baño, sí, para taza del baño. Luego también una de las grandes preguntas es ¿por qué la Ciudad de México se rehúsa a reusar el agua? Es decir, no queremos reusar el agua residual que producimos aquí. Si producimos millones de metros cúbicos por segundo, ¿por qué no la reusamos aquí? Entonces, ahí les dejo la pregunta de tarea. Existen varios sistemas para... claro, si reusamos el agua, podemos cerrar el ciclo urbano del agua, ¿no? Que nosotros vemos en la primaria el ciclo del agua, que son fuentes de agua, que en este caso es el acuífero. La potabilizamos, que es principalmente cloración, la usamos, a veces bien, a veces mal, a veces mejor, a veces peor, se recolecta en el sistema de drenaje y se lleva a tratar una parte. Hay que desarrollar sistemas de tratamiento para cerrar ese ciclo, ¿no? Que no quede más como una línea, ¿no? En donde importamos agua y luego exportamos agua residual, ¿va?
Siguiente. Entonces existen diferentes métodos para purificar el agua residual e incluso para regresarla al acuífero. Un sistema que se llama, con mucha imaginación, sistema suelo acuífero, es un sistema en el cual el agua negra se pone en el suelo, se deja infiltrar y llega al acuífero. Es un sistema, suelen ser sistemas bastante eficientes para remover microorganismos, para remover compuestos orgánicos, aunque no para remover sales disueltas, como por ejemplo metales pesados. Para remover metales pesados podemos usar otros métodos, por ejemplo químicos, como la precipitación química. Aquí por ejemplo, tenemos dos soluciones, una era de hierro y otra es de níquel. Y aquí Silvana está agregando hidróxido de sodio para llevar a cabo el proceso de precipitación química, que son procesos así, pero rapidísimos. Siguiente. Luego también hay otros sistemas naturales, por ejemplo, muy parecidos a estos de suelo acuífero, que se llama, por ejemplo, chinampas, ¿no? A través de las chinampas se podía depurar el agua cuando existían en el agua de Xochimilco, porque el agua pasaba a través de la tierra, y ese paso del agua a través de la tierra es como pasarlo a través de un filtro muy eficiente. Entonces imagínense que ese filtro eficiente aparte nos da de comer. Está padre, ¿no? Es lo que se hace un poco en Tula. Ahí esa es una imagen del Valle del Mezquital, en donde el agua residual está, ahora sí que inundando el suelo. Iba a sonar muy cursi, dando vida, ¿no? Dando vida, generando plantitas, y se infiltra a través del suelo, llega al acuífero. ¿Y qué creen? El acuífero del Valle del Mezquital tiene una buena calidad de agua, a pesar que durante más de 100 años ha estado recibiendo agua residual infiltrada. Tiene buena calidad. La gente de Tula toma agua, y ahí sí toman de la llave. Y eso es tan buena onda que ya están planeando traérsela para casa agua, ¿eh? ¿No es maravilloso? Siguiente, bueno, ya para terminar, bueno, pues, los mensajes finales. Vemos cómo el agua tiene una notable importancia económica. Una mala gestión del agua puede llevar a un empobrecimiento de una región. También tiene un peso determinante en la salud. Decimos que una mala gestión del agua lleva a escasez y lleva a procesos ambientales que son casi irreversibles, como la desertificación. Podemos decir que nosotros como usuarios tenemos la obligación de cuidar el agua, pero también la parte de gobierno tiene la obligación de generar sistemas de gestión de agua sustentables, ¿sí? Manejo sustentable de cuencas, que decíamos, para evitar, o más bien para un poco ir revirtiendo estos procesos y adaptarnos a los nuevos retos, ¿no? Como lo que decimos que es el cambio climático, generado o no por el ser humano. Pues ya, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es que eso. Sí, dígame. ¿Qué harías en el caso de Chalco, por ejemplo, que se lo hace aproximadamente 2 meses? Un caos, porque después de un mes seguía el agua flotando con las casas. Entonces, eso antiguamente era un lago. Tú como especialista, ¿qué harías en ese independiente? ¿Qué harías para resolver ese problema? Claro, es que sí, claro, porque en realidad en épocas muy antiguas, pues todo era lago de Xochimilco, lago de Chalco, lago de Texcoco, entonces están todos unidos. Pues lo primero es que la gente, la verdad, no estoy culpabilizando a ningún habitante, pero la gente no debería vivir ahí. No debería vivir ahí, no debería vivir en la zona de Barrancas, acá en el poniente. No debería de vivir en la zona, en la área natural protegida de la Jusco, que ahí hay varios asentamientos. No culpabilizo a ningún habitante, pero sí a las políticas gubernamentales de dar los terrenos así, de vénganse a vivir acá, ustedes también, y muchas familias, ¿no? Entonces en realidad no deberían de vivir ahí. Algo que, porque claro, el agua va a buscar su camino, va a buscar, pues oye, pues si aquí era un lago y yo estaba re bien, pues ¿por qué no puedo volver? Otra cosa, algo que empeora ese proceso es que a través de Chalco se desfoga agua desde la Ciudad de México por este canal de la compañía. Entonces, ahí lo que se puede hacer es auxiliar a esas vías de salida del agua, del agua de lluvia y del agua residual de la Ciudad de México. O sea, ampliar, hacer toda una red de
salida, ay, perdón, un Lolita Ayala. Ya se fue. Ampliar la red o apoyar la red de cómo se saca el agua y ahí implementar una serie de humedales naturales que son como estas chinampas para favorecer que el agua no se quede ahí flotando, porque es que ¿a dónde se infiltraba? Si el pavimento no permite infiltrar y el drenaje está pues totalmente sobrepasado. Entonces, si hubiera zonas de recarga de acuífero hechas como humedales, ahí se podría también bajar un poquito, pero lo principal es que no viva gente ahí, sería lo mejor. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Qué pasa con las concesiones de agua que tienen una bola en México? ¿Se está trabajando en ello para, no sé, quitarlas